Quiero pedirle que vaya conmigo a la palabra de Dios, a Filipenses, el capítulo número 4. Carta que el apóstol Pablo escribió a Filipenses, el capítulo 4, el versículo número 1. Pablo le escribe a la iglesia y le dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, ¿cómo más los llama? Gozo y corona mía. Bonito, ¿cierto? Estad así firmes en el Señor. Amén. ¿Cómo quiere Dios que estemos? Firmes, firmes. He titulado esta palabra, la he titulado cristianismo gelatinoso. Usted va a notar, si usted ha leído las cartas que escribe Pablo a la iglesia, o si algún día llega a leerlas, usted va a leer algo constante en Pablo, una sana inquietud por la gente a la cual él escribe. Y la sana inquietud de Pablo es que ellos estén firmes. ¿Estén qué? Firmes. Estén firmes. Estén firmes. Entonces, la pandemia, por ejemplo, ese tiempo de pandemia llevó a que muchas personas mostraran de qué estaban hechas, si estaban firmes o no estaban firmes. ¿Sí? ¿Sabe usted que muchas congregaciones después de la pandemia quedaron casi que vacías? Porque pareciera que la gente no aguantó el riendazo de la pandemia, ¿sí? Y no estaban tan firmes, no tenían raíces profundas. Hay árboles que tienen muchas raíces, pero las raíces son superficiales. Pero Dios nos llama a nosotros a tener raíces profundas para que cuando llegue la crisis nosotros podamos estar como firmes. ¿Decimos amén a eso? Entonces mire acá, van a haber diferentes situaciones, crisis, dificultades, la tentación también, donde van a mostrar nosotros cuánta profundidad tenían nuestras raíces. Entonces, Pablo, vuelvo y lo repito, continuamente le escribe a las iglesias y les dice cosas como: estén firmes. En Efesios capítulo 6, no lo vamos a leer, pero Pablo le dice a la iglesia cosas como esto: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice: y habiendo acabado todo, estad firmes, sigan firmes. Dice allí. Después, más adelante, le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, la idea, escuche esto, es que usted no sea un cristiano gelatinoso, sino que usted sea un cristiano firme. Con mucho respeto, pero toque aquel el brazo de su vecino, a ver, gelatinoso, firme. ¿Cómo está ese hermano suyo en Cristo? Entonces yo le voy a dar, ya, no más. Yo le voy a dar a usted, a través de la palabra, y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, porque va a tomar algunos textos del apóstol Pedro también, que nos van a enseñar cómo nosotros podemos ser cristianos firmes. A ver, a no ser que usted venga aquí y lo traigan obligado, diga: pastor, yo estoy aquí pero porque mi mamá si no, no me presta el celular. Entonces lo entiendo. Quizás alguien de pronto, a ver, no, más bien no lo quiero de esa manera. O sea, no creo que usted en algún momento diga: bueno, pastor, yo voy a ser fiel a Dios de aquí a noviembre, pero diciembre yo me pego la rodadita. O sea, no, que no me esperen en la iglesia, pastor, porque me voy a... Sí. A ver, no creo que nadie haya premeditado algo así. Pero como sé que llegan vientos fuertes y soplan contra nuestra vida, o tentaciones también, nosotros debemos tomar medidas con anterioridad.
para que cuando lleguen los momentos difíciles podamos estar firmes. Permítame hablarle de varios secretos que no son tan secretos, cómo nosotros podemos permanecer firmes en Dios. Lo primero tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestra manera de pensar, porque este es nuestro campo de batalla, ¿sabía usted? Aquí es nuestro campo de batalla. Usted tiene muchos pensamientos diariamente, muchos, y hay pensamientos que usted nunca debió haber dejado aterrizar. Nunca debió haber dejado aterrizar, pero desafortunadamente usted los dejó aterrizar. Y Satanás, la Biblia lo llama en Efesios los dardos de fuego del enemigo, pensamientos de pecado o pensamientos de incredulidad, de temor, de duda, que vienen y vuelan sobre nuestra torre de control y nosotros le decimos sí pueden aterrizar, y grave, ahí empezamos a perder. Entonces Pablo nos dice aquí en Filipenses, capítulo número 4, el verso 8, Pablo empieza diciéndonos de esta manera: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, piensen en todo lo que es noble, piensen en todo lo que es correcto, piensen en todo lo que es puro, piensen en todo lo que es hermoso, piensen en todo lo que es admirable, también piensen en lo que tiene alguna virtud, piensen en lo que es digno de reconocimiento, mantengan su mente ocupada en eso. Mire a alguien y dígale: tenemos que aprender a pensar. Aprender a pensar es un arte que solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a eso. Así que el primer secreto para permanecer firme es ponerle filtro a nuestros pensamientos. Póngale filtro a sus pensamientos. Usted no puede dejar aterrizar todos los pensamientos que vengan a su cabeza. Usted no los puede dejar aterrizar. Hay cosas que ni siquiera son pensamientos suyos, sino que Satanás son voces de las tinieblas que los camufla como si fueran pensamientos nuestros, y nosotros los tomamos como pensamientos nuestros y los dejamos aterrizar. Y Dios dice a través del apóstol Pablo: aprendan a pensar. Todas nuestras situaciones que nunca debimos haber pasado empezaron porque pensamos de una manera equivocada. No pensamos conforme a la palabra de Dios. Y la Biblia dice en Proverbios: cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice la palabra de Dios. Mire acá, usted es el producto de lo que piensa. Usted y yo somos el producto de lo que pensamos. ¿Qué piensa usted de Dios? ¿Qué piensa usted de usted mismo? ¿Qué piensa usted de su cónyuge? ¿Qué piensa usted de sus hijos? ¿Qué piensa usted de sus padres? ¿Qué piensa usted de la iglesia? Todos esos pensamientos van forjando nuestra manera de actuar, dice la palabra de Dios. Y hay otro texto en Proverbios que dice: sobre toda cosa que usted cuide, cuide sus pensamientos, porque de ellos fluye la vida, dice la palabra de Dios. Quizás usted ha venido pensando mal esta semana, ha venido enfocando su pensamiento de una forma equivocada, en lo que no tiene que haber enfocado su pensamiento. Y ahí empieza nuestra debilidad. En el Salmo 78 hay un texto, el versículo 37, no lo vamos a leer en pantalla, pero el salmista dice que los corazones del pueblo de Israel no eran rectos para con Dios, ni estuvieron firmes en su pacto. Escuche, el pueblo de Israel no pudo estar firme en el pacto con Dios, dice la Biblia, porque sus corazones no eran rectos para con Él. Tenían pensamientos completamente equivocados y desfasados. Y pastor, ¿cómo hago yo para cuidar mis pensamientos? Pues cuide la información que ingresa. ¿Qué clase de música usted escucha? Porque la música no es inocente. ¿Qué clase de libros usted lee? ¿Hola? ¿Qué clase de personas usted le presta su oído? ¿Qué información usted escucha?
Y todo tiene que ser filtrado. Por eso digo, póngale filtro a sus pensamientos. Todo tiene que ser filtrado por el sedazo de la palabra de Dios. Y si pasa, sirve. Si no pasa, no sirve. Levante su mano derecha y diga: yo soy lo que Dios dice que soy. Yo puedo lo que Dios dice que puedo. Ahora diga: yo tengo lo que Dios dice que tengo. ¿Sabe qué es esa declaración? No es otra cosa, sino que estamos pensando conforme Dios dice que nosotros pensemos. ¿Aló? ¿No es que yo soy más de malas? ¿Usted de dónde sacó esa información? ¿Cómo más nosotros podemos afirmarnos en Cristo? No solamente alineando nuestros pensamientos a la palabra de Dios, sino también, segundo, creciendo en el conocimiento de la doctrina de la palabra. Creciendo en el conocimiento de la doctrina. Usted que no tiene el hábito de leer la Biblia, le animo a que desde hoy usted haga de leer la palabra de Dios un hábito. Su abuelita le dirá: mi hijo se va a volver loco si lee la Biblia. Entonces usted le responde a su abuelita y le dice: sí, abuelita, es que el cielo es un manicomio y solo vamos los locos. No, no le responda así a la abuela. Pero diga a la abuela: mira, ¿sabes qué dice la Biblia en Proverbios? Que la palabra contiene sabiduría y que al necio lo vuelve sabio. ¿Aló? Entonces hay gente que le huye al conocimiento de la palabra de Dios. Pero usted y yo no podemos echar raíces a no ser que crezcamos en la doctrina. Y pastor, ¿y para qué es importante a eso? Porque el conocer la doctrina de Dios, que es lo que Dios nos dice en su palabra, hace que nosotros no nos movamos por emociones, sino por convicciones. ¿Aló? El reino de Dios no va a avanzar con una iglesia o una generación que se mueve por emociones y no por convicciones. Nunca vamos a avanzar así. ¿Sí? No siento orar. ¿Y usted por qué no ora? No siento orar. ¿Lee la Biblia usted? No, no leo la Biblia. ¿Por qué? No, no siento leer la Biblia. ¿Y usted perdona a sus enemigos? No. ¿Y por qué no los perdona? Porque no siento. Grave. Dígame cómo vamos a avanzar así. ¿Sí? Vamos a avanzar cuando se levante una generación de personas que no se muevan por las emociones, sino por las convicciones. ¿Sí? No sentí leer la Biblia, pero ¿qué? La leí. No sentí orar, pero no sentí venir a la iglesia, pero vine. No sentía perdonar, pero perdoné. Entonces es una persona madura que no se mueve por las, sino por las. ¿Por qué? Porque tiene ahora su fundamento en la palabra de Dios. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 15, hablando de la doctrina, dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, ya sea que la hayan aprendido por palabra o por una carta nuestra, pero retengan la doctrina. Memorice textos de la Biblia. ¿Aló? Sí. Todo eso tiene que ver con crecer en el conocimiento de la doctrina. Y en esa misma medida usted va a ir echando raíces. Que cuando usted le pregunte: bueno, ¿y usted por qué va a esa iglesia? Usted sepa cómo responder. ¿Y usted por qué cree en Dios si Dios no se puede ver? Usted sepa qué es lo que tiene que responder. ¿Aló? Usted sepa presentar defensa, porque usted es una persona que ha crecido en el conocimiento de Dios. Entonces diga conmigo esta declaración, diga: crecer en la doctrina, diga, es crecer en las convicciones. ¿Sabe una cosa? Porque hay momentos en la vida donde lo único que nos va a mantener en pie son las convicciones. ¿Aló? Donde usted siente que se le cierra el mundo. ¿Dónde está Dios?
quiere usted preguntar, pero usted tiene convicciones tan firmes que usted dice, no importa, mire ese verano tan tremendo, hermano, que hizo hace poco, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo sin llover? Pero hubo árboles que se mantuvieron verdecitos. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el secreto? Raíces. Se cerró los templos se cerraron en la pandemia, como mínimo creo que se cerraron un año. Y la gente que no tenía raíces realmente en la palabra, sino en asistir un domingo o un miércoles en la iglesia, ¿qué pasó con ellos? Se secaron. Porque no tenían convicciones, no habían crecido en la doctrina. Entonces, ojo acá, secretos para crecer firmes, ponerle filtro a nuestros pensamientos, crecer en el conocimiento de la doctrina. Tercero, esto no parece que tuviera alguna relación, pero sí, conservar el gozo. ¿Conservar qué? El gozo. En Filipenses capítulo 4, el versículo 4, Pablo le va a seguir hablando a la iglesia de Filipos y le dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ni siquiera dice alégrense. La palabra regocijo tiene es un mayor nivel que la palabra alegría, y le dice, regocijaos en el Señor siempre. Qué fácil es estar regocijado cuando todo sale bien, ¿sí o no? Pero cuando las cosas no van bien, ¿qué cara pone usted? ¿Sabe que cuando Pablo escribió esa carta, Pablo estaba en una cárcel? Tremendo. Y desde la cárcel Pablo está dando ánimo a la iglesia de Filipos diciendo, regocijaos en el Señor, ¿cada cuánto? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. Si hay algo que usted no puede perder como hijo de Dios, es el gozo. Nehemías le dijo al pueblo, el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La Biblia habla del gozo de la salvación. David, cuando pecó contra Dios, en su oración de arrepentimiento le dice a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabe que eso debe producirnos a nosotros gozo? Que si morimos esta noche, nos vamos con Cristo. El gozo de la salvación. Hola. Conservar el gozo de servirle a Dios. Satanás a lo mejor ya no puede impedir que usted le sirva a Dios, pero va a querer que usted sirva sin gozo. Así como el hermano mayor del hijo pródigo, que le servía a su papá y hasta se lo echó en cara y le dijo, papá, hace tantos años que te sirvo. Pero ¿se gozaba en servirle a su papá? No, servía con amargura, con tristeza. Ay, qué jartera otra vez tener que servir aquí en la finca de mi papá. Entonces no podemos perder el gozo de servirle a Dios. Conserve el gozo. Cuando un cristiano pierde el gozo, se empieza a secar. ¿Se empieza a qué? A secar. Y el gozo hace parte del fruto del Espíritu Santo de Dios. Cuarto ingrediente para afirmarnos en Dios es vestirnos de humildad. Una persona que no cuida sus pensamientos no va a afirmarse en Dios. Una persona que no crece en el conocimiento de la palabra no va a afirmarse en Dios. Una persona que no conserva el gozo del Espíritu Santo no se va a afirmar. Y una persona arrogante es una persona que tampoco tiene raíces. Vestirse de, ¿qué dije? De humildad. En Filipenses capítulo 4, el verso 2, ahí mismo en esa carta, Pablo dice allí, y dice, ruego a Evodia y a Síntique. Me imagino que Evodia era una mujer y Síntique
era otra. Dice, ruego a Evodia y a Síntique, si alguien está buscando un nombre para su bebé, dice, que sean de un mismo ¿qué? Sentir en el Señor. Así como dicen los muchachos, Pablo ahí las funó, las puso ahí. Evodia y Síntique parece que tenían su rollo, sus roces. Y entonces Pablo dice, díganle a ellas dos que sean de un mismo sentir. ¿Sabían ustedes que la unidad requiere el ingrediente de la humildad? ¿Cuántos decimos amén a eso? Y en primera de Pedro capítulo 5, el versículo número 5 y 6, el apóstol Pedro lo dice de otra manera, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad. ¿Por qué? Lea conmigo lo que dice al final, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Recuérdele ese final a la persona que está a su lado, dígale, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 6, todo, léanlo conmigo. Humillaos pues bajo la, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Esa es una promesa. Entonces, mire, en la medida que usted y yo crezcamos en humildad, y en humildad no se crece hacia arriba, se crece hacia abajo. ¿Sí? En la medida que usted y yo crezcamos en humildad, entonces en esa misma medida vamos a ser más y más firmes en el Señor. Porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta, dicho en lengua castellana, en español latino, subir como palma y caer como coco. Si en su corazón hay arrogancia, prepárese para su caída. Hola. Yo pedir perdón. Entonces mire, preservar la unidad requiere del ingrediente de la humildad. Hola. ¿Cuántos saben que de cuando en cuando Dios nos hace unos exámenes de humildad? ¿Cómo estamos de humildad? ¿Lo han visto en su vida? De cuando en cuando. Y el cielo guarda la expectativa a ver cómo vamos a reaccionar. ¿Cómo estamos de humildad? Y cuando nos comportamos a la manera de Jesús, entonces prepárese para la exaltación. Y quinta manera de nosotros echar raíces es orar con fe. Orar con fe. ¿Orar cómo? Con fe. Hay gente que a veces se me acerca y dice, pastor, y me cuenta su situación. Y yo le digo, ¿y usted ya oró? Pastor, si eso es lo que yo más he hecho, orar. Y entonces, no, pero pastor, usted ha orado, pero usted no ha orado con fe. Usted se desahogó con Dios, pero no hubo fe en su oración. Y en el mismo Filipenses, el capítulo número 4, el versículo 6, Pablo le sigue diciendo a la iglesia de Filipos, le dice, por nada estéis afanosos. Solo si es su vecino de confianza, señálelo con el dedo y dígale, por nada estéis afanosos. Yo pregunto y usted responde, ¿por qué debe estar usted afanoso? Por nada. Cualquiera diría, pues muy fácil decirlo. Entonces, ¿qué hago para no afanarme? Aquí va la fórmula, versículo número 6, la segunda partecita.
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios le dice a usted en esta noche, no se afane. Dios dice, cuénteme, venga. En lugar de estar donde la vecina, venga, cuénteme. Dígame, desahógese, pero confíe en mí. Con toda oración. ¿Quiere rogar? ¿Quiere llorar? Llore. ¿Quiere levantar un clamor? Clame. Pero al final de su oración, termine dando gracias de que yo le he escuchado y que yo voy a orar de manera sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y siempre me acuerdo cuando hablo de esto, de Ana, que ella estaba muy amargada porque ella no había podido darle un hijo a su esposo, y fuera de eso, la otra mujer que tenía a su esposo se la montaba. Y entonces ella un día fue al templo, oró y se desahogó, pero dice la Biblia que después de que oró esa ocasión, se devolvió a su casa y no volvió a estar triste por eso. ¿Aló? Entonces tenga en cuenta, escucha acá, usted y yo echamos raíces en la medida que aprendemos que cuando oramos a Dios, Dios nos escucha. Y el Dios que nos escucha es el Dios que nos responde. Ore con fe para que eche raíces. No seamos como dijo Jesús, como los hipócritas, creyendo que el hablar mucho y orar mucho, sí, pero ¿cuánto de fe tiene esa oración? Primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 7. Pedro lo va a decir de otra manera. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? ¿Se siente ansioso? Entonces Dios dice, eche toda su ansiedad sobre mí. Y ese eche, ni siquiera dice ponga toda su ansiedad sobre Él. Dice eche. Como cuando uno ya lleva una carga pesada y uno lo que quiere es descargar eso y ¡fua! No, tira eso. Entonces Dios está diciendo, tíremelo, échalo para acá. Echando toda vuestra ansiedad sobre Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Usted cree que Dios tiene cuidado de usted? Yo creo que Dios tiene cuidado de mí. Entonces no esté más ansioso. Eche toda su ansiedad sobre Él. Dios cuida de mí. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que Dios cuida de usted? Mire cuánto cuida Dios de nosotros, que Él sabe hoy cuántos cabellos hay sobre nuestra cabeza, dice la palabra de Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y sigue diciendo el texto, sed sobrios, no ebrios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, no es un león, pero como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien que devorar. Y mire acá que viene hablando de la ansiedad. Y parece que si hay algo para lo cual Satanás tiene olfato es para percibir la ansiedad. Entonces dice el verso número 9, ahora sí, Jessica, dice, al cual resistid. ¿De qué manera? Más fuerte, ¿cómo? Otra vez que lo escuchen en la transmisión. ¿Firmes en qué? Ojo acá, en la fe. Por eso digo orar con fe. Se le resiste firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, cuando usted dice, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Eso que a usted le está pasando le pasa a muchos. Entonces, esté firme en la fe. Descanse en Dios.
cuando el pueblo de Israel estaba ansioso porque venía Faraón, se arrepintió de haberlos dejado ir libre, porque Dios como que le sopló al Faraón, le dijo: ¿usted los va a dejar ir? No fue el diablo, fue Dios. ¿Usted los va a dejar ir? Y el Faraón dijo: oiga, verdad, Echeverry, yo no los puedo dejar ir, esa es la mano de obra barata. Y entonces, gratis, más bien se fue, yo me los traigo. Y cuando los israelitas vieron que venía el Faraón y aquí en este otro lado estaba el Mar Rojo, se llenaron de ansiedad, de temor, de miedo. Y Dios le manda una razón al pueblo con Moisés y les dijo algo como esto: no temáis, estad, ¿de qué venimos hablando? Estad y ved la salvación de Jehová. Dios le dijo al pueblo ese día: yo voy a pelear por ustedes y ustedes deben estar tranquilos. ¿Cuántos saben que Dios pelea por nosotros? Así es. Aquí alguna mamá necesita escuchar esto: no temas por tus hijos. Y cuando Dios le dijo a Faraón: tampoco usted los va a dejar ir, era porque Dios le tenía una emboscada a Faraón. Porque Dios todo lo tiene fríamente calculado. En otra ocasión, un ejército de un reino extranjero quiso atentar contra el profeta de Dios Eliseo y le llegaron en la noche, cercaron su casa. Eso era una cosa impresionante, todas las armas apuntando hacia la casa de Eliseo. El siervo de Eliseo se levanta temprano en la mañana y ve que están rodeados. Llama a su señor el profeta, lleno de miedo. Le dice: Señor mío, le dice, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Y el profeta Eliseo, tranquilo, le dice algo como esto: nada. No tengas miedo, le dijo Eliseo al siervo, porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Mira acá, ¿cómo eran las raíces del siervo? Superficial. ¿Cómo eran las raíces del profeta? Profundas. ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? ¿Usted conoce gente así que ante cualquier situación? ¡Ay, cállese, señora! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? Nada. Primero usted se me calma, se me peina y se me calma. Lo segundo que vamos a hacer es vamos a confiar en Dios. Eliseo le dijo a su siervo: porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y le puso la mano en la cabeza al siervo. Y Eliseo oró a Dios y le dijo: Dios, abre los ojos de este bendecido para que pueda ver que realmente son más los que están con nosotros. Y los ojos espirituales del siervo se abrieron y vieron un ejército celestial que los estaba custodiando. Y posterior a eso Eliseo dijo: Dios, te pido que tú enceguezcas a mis enemigos. Y todos quedaron ciegos. Esa gente quedó quieta en primera. Eliseo los lleva. Digo: tranquilo, no les voy a hacer daño, pero los voy a guiar. Los lleva a la capital. El rey dice: ¿qué hago con esta gente? Y Eliseo les dice: déles de almuerzo, porque esa gente tiene hambre.
y después lo despachó. ¿A qué voy con todo esto? En 2 Corintios 1:24 dice: porque por la fe estáis firmes. Dime cuán grande es tu fe y yo te diré cuán firme tú eres. ¿Aló? Vamos a creerle a Dios, iglesia. Ay, que es que hoy sentí como que no tengo fe. Eso no es cuestión de sentir. Así como las escrituras de su casa, eso son suyas. Sienta o no sienta. Usted, yo creo que, hablo aquí los que tienen su vehículo propio, su casa propia, algo a su nombre. Usted nunca se ha levantado un día y dice: ay, no sé, yo siento como que este carro no es mío. No. Ay, no sé, tengo un pálpito, siento como que esta casa no es mía. No, usted tiene unas escrituras, una tarjeta de propiedad. Eso es la fe. La fe no son sentimientos. La fe son convicciones. La fe es una legalidad como hijos de Dios. Y eso hace que nosotros tengamos raíces profundas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que la firmeza que usted tenga hoy va a abrir una brecha y un camino para que sus generaciones, amigos, conocidos y muchas más personas conozcan al Dios en el cual usted cree, alaba y confiesa. Amén.